Vamos ahora hasta Palacio Nacional. Ya se encuentra en vivo la conferencia de prensa de cada mañana por parte de la presidencia. Escuchemos. Se mantiene el espíritu de esta Constitución que se proclama, se aprueba luego del movimiento revolucionario iniciado en 1910, es el fruto de la lucha del pueblo de México por la transformación, en este caso la tercera transformación. Si recordamos, la primera fue la independencia, la segunda fue el movimiento de reforma, la tercera, la revolución con la Constitución del 17, que es la que recoge los anhelos del pueblo que luchó por la justicia y por la democracia. Y ahora nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, con la participación de millones de mexicanos. Por eso nos importa mucho recordar el que hoy se conmemora un año más de la aprobación de la Constitución de 1917. Vamos a estar en Querétaro en la ceremonia de los poderes, en el acto del Gobierno de la República con motivo de este aniversario de la Constitución del 17. No vamos a olvidar estas fechas porque si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. En esa Constitución, por ejemplo, se estableció en el artículo 27 el dominio de la nación sobre los recursos naturales. En particular, se estableció que la propiedad del petróleo es de la nación, no del Estado, no del gobierno, de la nación. Por eso el petróleo es de los mexicanos y así otros recursos estratégicos. Han tratado de revertir este mandato constitucional, no lo han logrado del todo y nosotros estamos decididos a fortalecer el principio de que los recursos naturales son de la nación. No tenemos una legislación como la que existe en Estados Unidos, de acuerdo al derecho anglosajón. El dueño de la tierra es también el dueño del subsuelo. Por la Constitución del 17 se establece de que en México el subsuelo y todos los bienes que existen debajo de la tierra pertenecen a la nación. Esto es el petróleo, el gas, todos los recursos naturales. Es distinto a lo que sucede en Estados Unidos. La polémica que se generó en ese entonces, lo que llevó a este artículo 27 fue que Porfirio Díaz entregó concesiones a empresas extranjeras
Y esas empresas que explotaban el petróleo desde 1901, que empezó la explotación petrolera en San Luis Potosí, en el campo petrolero El Ébano, esas empresas pues se sentían dueñas de grandes extensiones, dominaban todo el Golfo de México, toda la costa de Tamaulipas, de Veracruz, Tabasco, desde luego el Istmo. Cuando se aprueba este artículo, hay protestas porque estas empresas y los gobiernos extranjeros tenían espías en Querétaro. Los constituyentes del 17, con mucho sigilo, sin informar demasiado, decidieron presentar el texto del artículo 27, de modo que se aprobó pronto y ya no hubo tiempo de que se ejercieran presiones como era la costumbre. A partir de que se aprueba, sí vienen presiones fuertes, al grado de que transcurrieron más de 20 años sin que se aprobara la ley reglamentaria del 27 en materia de petróleo. No lo permitían las empresas extranjeras. En nuestro país se recibió amenazas de todo tipo, hasta que en 1938 el general Cárdenas tomó la decisión de que se recuperara el petróleo para beneficio de los mexicanos. Esa es parte de la historia. Ya conocen ustedes lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, cómo han buscado dar marcha atrás a esa decisión soberana, porque después del 38, aunque se dieron algunas concesiones, presidentes como don Adolfo Ruiz Cortines modificó el 27 para que no se permitieran concesiones en materia de petróleo. Al sexenio siguiente, un gran presidente, Adolfo López Mateos, hizo otra reforma al 27 para que no se permitieran ni concesiones ni contratos. El presidente Díaz Ordaz, con todo lo cuestionado que fue su gobierno, sobre todo por la represión a estudiantes, canceló los contratos que existían, siendo secretario director de Pemex don Jesús Silva Reyes Heroles. Canceló los contratos y canceló un contrato que tenía una empresa extranjera para explotar el petróleo en todo el litoral hasta Campeche. Y unos años después de que se canceló ese contrato, se descubrió Cantarell, el campo petrolero que sostuvo la economía de México
durante 40 años. Y ya el periodo neoliberal, pues ya lo conocen ustedes, es la lucha para mantener el petróleo, que siempre ha sido una gran tentación, siempre ha sido la gran tentación. Por eso es muy importante lo de la conmemoración de la Constitución, porque si no vamos a estar pensando que es un puente más. No, es algo muy importante. Es la Constitución vigente la que nos rige, aún modificada, reformada, es nuestra ley de leyes, es el marco legal al que debemos de apegarnos en todas nuestras decisiones como gobierno y también como ciudadanía, como sociedad. Esto es lo que quería yo informarles, y ya, como nos vamos a ir allá a Querétaro, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. No van a ser muchas ahora. Las dos. Hacemos esto. 3 y 3. Izquierdas, derecha y centro. Buenos días, presidente, y buenos días a todos. Siempre he creído, presidente, que los periodistas debemos ser invisibles y jamás protagonistas de la noticia. Pero seguramente usted ya conoce lo que pasó. Yo en días pasados fui a Hidalgo a realizar un reportaje de campo sobre el tema del robo de combustible y fui secuestrado, fui golpeado, fui amenazado de muerte. Mi pregunta es, ¿cuáles son las garantías que nos da usted que pues prácticamente todos los días nos insta a investigar? ¿Qué garantías nos da para realizar nuestro trabajo? No solo al gremio en general, pero de manera específica a quienes realizamos trabajo de investigación. ¿Cuál es el compromiso de su gobierno para proteger la actividad periodística? ¿O estamos los periodistas destinados a tener custodia, a andar con botones de pánico y a tener a nuestra familia temerosa todos los días? Eso es lo que quiero compartirle, presidente, y pues espero su reflexión. Muchas gracias. Ya lo que pasó es parte de una investigación ante la Fiscalía. Sí, primero expresar mi solidaridad contigo, mi apoyo amplio, total, fraterno, sincero, todo mi apoyo. Decirte que estamos luchando todos los días para pacificar al país, para que no haya violencia, que nadie sea ofendido, agredido, amenazado, secuestrado, asesinado. Es nuestra ocupación, no solo es nuestra preocupación, en eso estamos. Puedo comentarles que ante la persistencia de homicidios, de violencia, estamos aplicándonos a fondo. Hoy mismo decidimos llevar a cabo una acción en 17 regiones en donde se están cometiendo muchos delitos, el 35% de los homicidios en 17 regiones.
Vamos a informarles mañana, pasado mañana. Empezamos ya ayer en Tijuana, porque se desató la violencia en Tijuana, pero también así en otros estados y regiones. Entonces estamos trabajando en eso. Ya vamos saliendo del plan de combate al robo de combustible, porque ya se está normalizando el abasto, ha bajado considerablemente el robo. Esto nos tenía ocupado, ya están establecidas las bases, no vamos a dejar de mantener la vigilancia en los ductos, de seguir actuando, pero ya va hacia la normalidad y hemos avanzado. No se va a suspender el plan, no vamos a relajar la disciplina sobre esto, pero ahora estamos metiéndonos de lleno para pacificar el país y empezamos con estas 17 regiones. Es nuestra convicción hacerlo, garantizarles a ustedes y a todos los ciudadanos de que ya el Estado no va a formar parte de la delincuencia, que hay una separación completa, total. No existe contubernio, hay una línea divisoria, hay una frontera. Estoy pendiente para que ninguna corporación del Estado se dedique a delinquir, a separar completamente lo que es el Estado de la delincuencia, porque no había fronteras. Entonces, en el caso de la delincuencia que existe, vamos nosotros a enfrentarla y garantizar la seguridad pública. Y si es necesario, protección. Yo espero que esto sea transitorio, no es para vivir siempre así, sino que podamos salir adelante, resolver este problema de la inseguridad y que podamos vivir en paz. Pero si se requiere, ante amenazas, que cuenten con la protección nuestra. No hay escoltas, no hay guardaespaldas para políticos, para altos funcionarios públicos, pero sí para quienes padecen de acoso y de amenazas, los que pueden tener en riesgo su vida, tienen todo nuestro apoyo. O sea, eso es lo que puedo contestarte. Pues gracias, presidente. Y te pido que te pongas en comunicación con Alejandro Encinas para que estemos pendientes. Todo nuestro apoyo y toda la libertad para que puedas manifestarte libremente.
Buenos días, señor presidente. No me pongo de pie por cuestiones técnicas de los compañeros, reparto no por falta de respeto a su alta investidura. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Yo quiero preguntarle tres cosas así muy puntuales. Una, si ya tiene usted información de lo de la aduana de Manzanillo, Colima. El día 31 de enero y el 1 de febrero hubo manifestaciones allá en la administración portuaria. ¿Qué información tiene de este funcionario que está muy cuestionado? Y dicen allá que van a venir a pedirle audiencia a la presidenta municipal, a los senadores, para ver qué le resuelve. Esa es una. La segunda, ¿tiene usted información de la terminación anticipada de contratos en el sistema de salud, particularmente en el ISSSTE, y la firma de contratos multianuales para asegurar la compra, tráfico de medicinas, todo esto? Y la tercera, también muy rápida, para ir calentando el ambiente, ahora que viene el licenciado Bartlett, ¿tiene usted un monto de cuánto se va a invertir, en el cambio de infraestructura eléctrica, por ejemplo, transformadores en la costa del Golfo de México, ya que fueron instalados desde 1968 y poblados como el de Reforma en el municipio de Tamiahua no tienen energía eléctrica y tienen temperaturas hasta de 30 grados, donde hay personas enfermas, todo esto, y no tienen el servicio porque la tecnología es obsoleta? Si bien usted nos decía ayer que hay electricidad de sobra, pero la infraestructura no sirve. ¿Cuánto se va a invertir para el cambio de transformadores, todo esto en la costa del Golfo, le afecta a Tabasco, a Campeche, Veracruz, Tamaulipas? Gracias, señor presidente. Sí, lo de Manzanillo es acerca de un nombramiento que se hizo. Sí, y que lo cuestionan por corrupción y todo eso. Y que también se manifestó en contra mía. Sí. Sí. Yo les dije a ustedes que no importaba si me había criticado, que lo que importaba era que fuese un buen servidor público. Entonces ya me informó el secretario de Comunicaciones, antier, el ingeniero Jiménez Espriu, que está viendo este asunto. Esa es la información que tengo. Pero le repetí lo mismo. Yo no quisiera que por haberme criticado no esté en el gobierno. Si es una gente honesta, si es una gente recta, pues todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Ahora, si no es una gente honesta, pues no debe de estar en el cargo, pero eso lo va a decidir el secretario de Comunicaciones. Acerca del ISSSTE, la compra que se hizo de medicinas, que recuerdo, fue antes de que entrara el nuevo gobierno, porque se planteó en el gobierno anterior de que se tenía que hacer una compra porque si no iba a haber medicina, que se requería hacer una compra anticipada. Se acordó que se hiciera para que no faltaran los medicamentos, pero que no fuese muy amplia, que nos permitiera a nosotros licitar en este primer inicio de gobierno, o sea, en estos primeros 6 meses. Entonces lo que se compró fue para que no faltara en diciembre, enero, febrero, sí, marzo los medicamentos, y que compráramos todo lo que se necesita a partir de este año. Además, esa compra que se hizo, aunque todavía no teníamos nosotros la responsabilidad, hubo una vigilancia, una observación de quienes
estaban en ese entonces en la transición en salud, en el seguro y en el ISSSTE. Esa es la información que tengo. Acerca de los programas de la Comisión Federal de Electricidad, quedamos de que va a hacerles una propuesta el licenciado Manuel Bartlett sobre el plan que se está llevando a cabo, que es interesante ese plan para recuperar a la Comisión Federal de Electricidad, que está muy afectada, la dejaron maltrecha, igual que Pemex, porque apostaron a destruir a estas dos empresas, las trataron muy mal. Pemex, lo dije la vez pasada y lo repito, es la empresa más saqueada en el mundo. Es increíble cómo ha resistido, cómo ha aguantado, porque no deja de ser un gran negocio el petróleo. Por eso la tentación tan grande. Pero tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad van a ser fortalecidas, o sea, todo el gobierno que represento está decidido a apoyar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. A Pemex no le van a faltar recursos, no va a haber disminución en inversión, va a tener Pemex muchos recursos. Voy a anunciar, les adelanto, a finales de esta semana o principios de la otra, medidas de apoyo a Pemex extraordinarias. Les adelanto algo. Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex. Es de las empresas también que más pagan impuestos en el mundo. Entonces vamos a dejarles recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex. A ver. Anunció reformas al artículo 25, 26 y 27 constitucionales, Enrique Peña, para lograr una reforma energética, porque el Estado mexicano ya no podía invertir ni en aguas someras ni en ultraprofundas. Le pregunto, el Estado mexicano, su gobierno ya no puede invertir en exploración de Pemex. Ese es un tema. El segundo, hoy el presidente Trump rinde su mensaje a la nación y habrá de declarar un decreto por la inmigración y acusa al gobierno mexicano de dejar su frontera sur como un santuario. Y tercera, el sábado en Tecomatlán, Puebla, el líder de Antorcha Global, como usted dice, le respondió. El ingeniero Aquiles Córdoba dijo que se estaba propiciando un linchamiento moral en su contra y le pidió diálogo. Esos son los temas, señor presidente. Bueno, acerca de la postura del gobierno de Estados Unidos, nosotros somos respetuosos, vamos a mantener la misma política de cooperación para el desarrollo. En el caso migratorio, buscar que la migración sea optativa, que no sea obligatoria, que sea opcional, que no sea forzada por las circunstancias, que
el que salga, el que emigre lo haga por gusto, no por necesidad. Eso ya lo hemos planteado. Hay en nuestro país ahora oferta de empleos, estamos entregando inclusive visas de trabajo a centroamericanos. Estamos de esa manera resolviendo el problema, al mismo tiempo que se está dando protección humanitaria a los migrantes. Pero de ninguna manera vamos nosotros a entrometernos en la política interna de Estados Unidos. Nosotros hemos recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump y vamos a mantener también una actitud de respeto hacia su gobierno. También quiero decir que hay circunstancias que se presentan, lo digo de manera respetuosa. En Estados Unidos ya inició el proceso electoral por la reelección. Voy a decir algo de manera muy fraterna, muy respetuosa, porque se trata de otra nación y nosotros no debemos de meternos en asuntos internos de otros pueblos, de otras naciones. Pero no como presidente de México, como ciudadano, conocedor de la historia, como politólogo. Yo creo que se tiene que revisar, no solo en Estados Unidos, en otros países, la duración del gobierno, los periodos de gobierno. Política es tiempo. Yo considero que un periodo de 4 años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor, porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente. No deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral. Nosotros antes teníamos periodos de 4 años y se resolvió que fuesen de 6, sin reelección. Y esto nos permite más estabilidad. Y nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección, 6 años. Entonces, yo escucho a veces en estos tiempos que se habla desde el gobierno que los republicanos tienen una postura, que los demócratas tienen otra postura. En estos días, cuando se supone que el gobierno representa a todos, que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Entonces, eso hay que entenderlo como es. En el caso nuestro, si por razones electorales se nos quiere involucrar,
desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país. ¿Cuál es la otra pregunta? Si el Estado mexicano no tiene capacidad para invertir en aguas someras o ultraprofundas. Tenemos capacidad. Miren, se mintió al pueblo de México, tanto en la política eléctrica, de la industria eléctrica, como en la industria petrolera. Yo ayer les decía que empezaron a hablar en el gobierno de Salinas que era indispensable, urgente, necesario abrir la inversión al sector privado en la industria eléctrica. Incluso se hablaba de que nos íbamos a quedar sin luz y no era cierto. Habían números negros en la Comisión Federal de Electricidad. Usaron eso como excusa, como pretexto para meterse al mercado nacional de la industria eléctrica. Éramos autosuficientes, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía que consumimos, ahora se compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos. Se está pagando muy caro por la energía eléctrica. Se abandonaron, por ejemplo, las hidroeléctricas. Tenemos 60 hidroeléctricas. Se abandonaron, no están trabajando a toda su capacidad y es una energía limpia y barata. ¿Y qué hicieron? Pues dieron las facilidades para producir energía eléctrica con gas, que nos generó una gran dependencia y desde luego más costos, muchos más costos. Entonces sí tenemos recursos tanto para impulsar la industria eléctrica y el petróleo. Hablaba yo de que si a Pemex le dejaran parte de los impuestos, porque llegó al extremo, o se llegó al extremo, hubo un tiempo en que todo se le quitaba. Si obtenía 1 billón de pesos de ingresos, le quitaban 950,000 millones de derechos y de impuestos. Ahora le quitan menos, pero le siguen quitando. Esto no sucede con ninguna empresa petrolera del extranjero. Ninguna empresa del extranjero paga los impuestos que paga Pemex a la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso es lo que vamos a revisar y le vamos a quitar la carga fiscal a Pemex, como nunca ha sucedido. Esto va a significar a lo mejor menos recursos para el gobierno, pero estamos seguros que vamos a suplir esa falta de ingresos por dejar a Pemex con
más fortaleza fiscal, los vamos a suplir con los ahorros que estamos obteniendo. Manuel Bartel me decía, la Comisión Federal de Electricidad tiene un presupuesto de $500 billion, 500,000 millones, y un porcentaje importante de ese presupuesto es para comprar combustible y generar energía eléctrica. Bueno, en la compra del combustible hay corrupción. Estamos hablando de 100,000, 150,000 millones de pesos de compra de combustible. Si hay ahorros, si se evita la corrupción, se liberan muchos fondos. Esto es lo que también está sucediendo en Pemex. Estamos teniendo ahorros, no solo por el huachicol, sino también por la nueva contratación que se está haciendo para la perforación de los pozos. Ya hay... Vamos. Parte de lo que se dice en esta conferencia de prensa de este martes por la mañana, se tocaron diferentes temas, diferentes cuestionamientos también que le hizo los compañeros de... El presidente Andrés Manuel López Obrador termina su conferencia de prensa. Bueno, continúa la sesión de preguntas y respuestas y le estaremos dando a conocer lo que se diga más adelante.